viaje a China, pareciera que en términos legislativos el PAN y el PRD hicieron un vaso en materia electoral. No hay tal, lo habíamos platicado en la mesa del pacto y son temas que se están procesando. Mañana hay reunión del pacto. Entonces, bueno, son temas delicados. En algunos nos ha costado trabajo construir consensos, pero viendo por el interés superior de México y sabiendo que hay reformas económicas en puerta y que tenemos que apurar la negociación y la concreción de los acuerdos en materia político-electoral, estamos apretando el paso y mostrando una gran disposición para conseguir acuerdos. Pero los acuerdos entrañan mutuas cesiones, entrañan a que todos seamos capaces de entender no solo la existencia de otros, sino también la de transigir, saber escuchar y saber acordar. Sobre la reforma electoral. ¿Se va a procesar primero la reforma político-electoral? Así lo acordamos, por lo pronto el mayor número de temas posibles o las bases de reformas que en algunos casos se entrañarían reformas y adiciones a la Constitución para dejar para un segundo momento legislativo las reformas secundarias. Pero por lo pronto están claros los temas, hay disposición para lograr consensos y esperemos que sea a la brevedad posible sin que la rapidez de su procesamiento le quite calidad a los acuerdos, de suerte que pronto podamos procesar las reformas hacendaria y energética. La segunda vuelta no va el PRI con la segunda vuelta. Nosotros hemos manifestado de manera contundente que no es un tema con el que estemos de acuerdo, lo saben nuestras contrapartes, y bueno, pues habrá otros temas en los que quizás de primera intención el PRI mostrara una actitud recelosa y que tengamos que al final llegar a un acuerdo, ¿no? ¿El Instituto Nacional de Elecciones si lo avalan ustedes? ¿Qué le dicen los gobernadores? El Instituto Nacional de Elecciones es un tema que está entre los 95 de la versión original del pacto, de modo que es un tema al que queremos darle atención, aunque nos parece importante advertir que la creación de un Instituto Nacional de Elecciones podría ser compatible con la existencia de institutos electorales en los estados y de tribunales. Pero, insisto, es un tema delicado, intrincado, pero estamos ahora mismo en su discusión más intensa. Pero si no sale eso, no hay reforma energética, ¿no? No hay una propuesta solo del PRI, nosotros tenemos puntos de vista sobre todos los temas que se han ventilado en la mesa del pacto. No haremos una propuesta pública de las posiciones del PRI sobre cada tema. ¿No quedó rebasado el pacto, tomando en cuenta que el PRI, el PAN y el PRD presentaron sus iniciativas de manera unilateral? Bueno, el PRD no ha presentado como tal una iniciativa, hicieron públicos puntos de vista en una conferencia de prensa, más que una iniciativa. Al final, así como todos los caminos llegan a Roma, todas las iniciativas se procesan en las cámaras, incluidas las que se incuban en el pacto, de suerte que estamos en la fase preludial de los acuerdos definitivos a los que se arribará en las cámaras del Congreso de la Unión. Oiga, pero si no hay Instituto Nacional de Elecciones, no hay reforma energética, porque además esa es personalísima la propuesta de Gustavo Madero, ¿no? Bueno, es una propuesta del PAN, es una propuesta de Madero, que se recogió, insisto, en el pacto. O sea, el PRI no desconoce, nunca lo desconoció desde el 2 de diciembre del año pasado la necesidad de acometer este reto. Ahora el desafío es cómo lo aterrizamos, cómo lo concretamos. Hoy mismo el Instituto Federal Electoral interviene en procesos electorales locales, concretamente en materia de radio y televisión y la utilización del padrón electoral. Creemos que si hay otros aspectos en los que el instituto, ya sea nacional o el ahora conocido como federal electoral, puede intervenir, con esto se mejora la operación de los institutos electorales de los estados. Compartimos la preocupación de evitar que sean reglas distintas las que se utilicen en los estados o en las entidades para el nombramiento de los consejeros, por ejemplo, de suerte que quizás una reforma constitucional en esta materia pueda establecer mínimos que garanticen, por ejemplo, mayorías calificadas para elegir consejeros o determinadas características profesionales que se le exijan a los propios consejeros. En fin, me queda claro que no son temas sencillos, el PRI está preparado y vamos a insistir en encontrar el mejor de los acuerdos. Insisto en la pregunta de mi compañero, señor, si no hay reforma político-electoral, ¿no hay reforma energética? Bueno,
está pactado que hay reforma político-electoral que tiene muchas vertientes. Por lo pronto, en el ámbito del pacto hay 7 mesas sobre la materia, de suerte que si se desagregan son mucho más de 10 los temas de la reforma político-electoral. Seguramente saldrá el mayor número. Pero el PAN antes. la condicionó absolutamente, incluso Bueno, publicada ya con la aprobación constitucional. Nosotros creemos que no necesariamente tiene que concluir el proceso de discusión para empezar las otras. Recuerden que la reforma hacendaria también tiene, algunos de sus contenidos entrañan plazos fatales. La aprobación de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los criterios de política económica, de modo que irremediablemente hay que hacerlo, y a nosotros nos parece importante honrar el compromiso que hemos hecho de sacar primero la reforma político-electoral, insisto, en sus muy diversas vertientes. Haremos el esfuerzo porque salga el mayor número de temas. Señor, ¿no se siente el PRI amarrado o chantajeado en el sentido de que si no sale una reforma política a gusto de la oposición, entonces no saldrá la reforma financiera? Yo creo que las reformas, más que salir a gusto de alguien, tienen que salir buenas para los mexicanos. Tienen que ser reformas que detonen la capacidad de generación de riqueza, que ensanchen las oportunidades para los mexicanos, más que ser expresión de gusto de algún partido o personaje. Creo que para que tengan la mayoría de los votos, en algunos casos mayoría calificada, debe demostrarse que son buenas para México, y México está por encima de la coyuntura y de los partidos. ¿No se sienten chantajeados? En absoluto, estamos en una mesa de negociación y negociamos en su tiempo que le daremos prioridad a la reforma político-electoral y vamos a honrar ese compromiso. Al interior del pacto, Bueno, los tiempos se acortan, los temas son variados y complejos. Por eso la mesa del pacto, no solo la mesa central, como le solemos llamar, sino las mesas por temas y subtemas no han dejado de trabajar. Ahora mismo está trabajándose fuerte en materia de telecomunicaciones y competencia económica, y también en las mesas relacionadas con la reforma al Distrito Federal, a la autoridad electoral de la que ya se había hablado, o a la Ley General de Partidos Políticos. Insisto, la ventaja es que hay senadores y diputados o miembros de la dirigencia de todos los partidos trabajando de manera simultánea, aunque tenemos el imperativo de llevarlo pronto a la mesa central del pacto y procesar, ya no allí, sino ante las cámaras, hacer una gran labor de comunicación con diputados y senadores para que salgan. Nos interesa que salga la reforma político-electoral porque eso es honrar un compromiso, y también queremos que los tiempos no se nos vengan encima en materia hacendaria y energética. Su opinión respecto a que los panistas dicen que en estos primeros 10 meses de gobierno el PRI no ha detonado, por ejemplo, el sector económico, que la economía va a la baja, y también su opinión respecto a que los panistas también están diciendo que no hubo una acción temprana o oportuna respecto a los desastres naturales que se vienen dando en el país. Yo creo que el país está entrando en una época de trabajo intenso en donde las inversiones, muy subrayadamente del gobierno, son un agente de detonación del potencial económico. Pero justamente las reformas hacendaria y energética son reformas de contenido económico, y si lo que queremos es crecer obsesivamente, porque de lo que se trata es de que haya mayor riqueza para que esta riqueza se pueda repartir, es importante que nos persuadamos de la urgencia con la que hay que acometer las reformas hacendaria y energética. Por lo demás, creo que el gobierno de Enrique Peña y el presidente mismo no solo ha sido sensible, sino ha demostrado una gran capacidad para responder a los desastres naturales, y ha sido políticamente oportuna la actuación del Ejecutivo Federal y la coordinación con los ámbitos estatales y municipales, porque al final los desastres naturales no conocen de competencias políticas, sino solo están demandando atención oportuna ante una calamidad de la que nadie es responsable, es decir, de su generación, pero todos somos responsables de la reversión de sus tendencias, de la vuelta a la normalidad cuanto antes.
Creo que el Congreso de la Unión tiene la absoluta convicción de que las reformas surgen y por lo mismo ahora mismo están trabajando las comisiones de estudio y dictamen en el análisis de las propuestas del presidente por lo que hace la hacendaria, a la energética, además de los foros que se han anunciado, tanto los que los partidos en forma independiente han determinado como aquellos que los grupos partidarios, la Junta de Coordinación Política han acordado. Sin embargo, hoy en la Secretaría de Gobernación se habló de sancionar a algunos gobernadores que habían hecho actos de corrupción en asentamientos ilegales. Yo creo que hay que evitar las generalizaciones, donde haya actos de corrupción o de ineficacia o de reacciones inoportunas. Si esto entraña una responsabilidad, cada uno asumirá la suya sin que esto dependa de una voluntad superior. Es más bien la aplicación puntual y concreta de la ley. Muchas gracias. Gracias.